Trabajo en casa. Bienvenidos todos. Atención, la alcaldía de Bogotá anunció estrictas medidas de confinamiento para controlar el brote de coronavirus. Las autoridades harán cierres graduales de varias localidades. Así, comenzamos con el primer grupo. Estas son las localidades en nuestro mapa virtual. Las restricciones comienzan desde este lunes 13 de julio e irán hasta el 26. Son Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. Veamos el segundo grupo que tendrá restricciones desde el 27 de julio hasta el 9 de agosto. Son Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. El tercer grupo del 10 al 23 de agosto. Suba, Engativá y Barrios Unidos. En palabras de Claudia López, esta cuarentena obligatoria se toma para desacelerar el aumento de casos en la ciudad. A partir del próximo lunes, toda Bogotá entra en alerta naranja. Insisto, ya no para aplazar el pico de la pandemia, que se espera ocurra entre mediados y finales de agosto, sino para pasar ese pico. Serán 3 grupos de aislamiento por localidades que empezará con las primeras 8, que son Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. En estas localidades del 13 al 26 de julio no podrá salir nadie a realizar actividad distinta a las autorizadas como supervivencia, abastecimiento y servicios médicos. Por eso cada grupo de localidades que va a cuarentena suma aproximadamente 2,5 millones de personas. Es como cerrar una Medellín cada 15 días. Ese es el desafío de lo que tenemos que hacer. La alcaldesa hizo un llamado a mantener el autocuidado y reveló una cifra dolorosa del aumento de casos en la ciudad. El mayor número de personas contagiadas hoy en Bogotá son amas de casa. ¿Quién trajo el contagio a casa? El resto de sus familiares más jóvenes. Igualmente, anunció la alcaldesa López que 550.000 familias en condición de pobreza recibirán un subsidio económico para garantizar una renta básica durante el pico de la pandemia. Seguimos desarrollando esta importante noticia porque los habitantes de estas localidades, que son inicialmente las 8 que comienzan este lunes 13 de julio, se preguntarán: ¿a qué podré salir? ¿Cuáles serán esos establecimientos que estarán abiertos? ¿Podré salir a hacer ejercicios? ¿Podré sacar mi mascota? Pues estas preguntas las responde a esta hora aquí en nuestra redacción, nuestra editora de Bogotá, Sara Gudelo. Sara, hola, buenas tardes. ¿Qué puede hacer la gente que no en estas localidades que tienen restricciones? Joana, televidentes, buenas tardes. Pues la idea es que no pueden hacer nada, es decir, solo pueden salir de sus casas a realizar las actividades esenciales, que cuáles son: ir a mercar, comprar algún medicamento, sacar el perro o ir a trabajar sí o sí es necesario. Bueno, el tema del ejercicio, que es un punto importante para los adultos mayores, para los niños, ¿la gente puede salir a hacer ejercicio en los horarios establecidos por el gobierno nacional? No, Joana, en estas localidades queda completamente prohibido salir a hacer ejercicio, ir a los parques o incluso sacar a los adultos mayores. Ninguna de estas medidas, Sara y televidentes, pues funcionan si la gente no pone de su parte, si no usa el tapabocas, sobre todo en este momento cuando las unidades de cuidados intensivos están en alerta roja. En este momento, ¿en cuanto el porcentaje de ocupación de las UCI? Joana, pues mire, hoy Bogotá amaneció con el 85,2% de ocupación de las UCI. ¿Eso qué significa? Pues que ya llevamos casi una semana superando ese límite que había puesto la alcaldía, que era del 75%. Y muchos de los planes que tiene, los proyectos piloto que tiene contemplados la alcaldía dependen de esa ocupación. Así que nuevamente el llamado desde Noticias RCN a poner de su parte, a cumplir con las medidas de bioseguridad. Estamos entre 6 y 7 millones de personas movilizándose todos los días, encontrándose en el trabajo, en la calle, en diferentes escenarios. A ese nivel de movimiento y actividad es imposible pasar el pico sin rebasar el sistema hospitalario. Por eso tenemos que reducir la cantidad de gente circulando. Precisamente vamos al centro de Bogotá, específicamente a la localidad de Santa Fe, una de las que va a entrar en estricta cuarentena a partir de este lunes y hasta el próximo 26 de julio. Allí se presentan numerosas y peligrosas aglomeraciones de vendedores informales. Estamos en el lugar de la noticia con Carlos Arturo Albino. Carlos, adelante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jessica. La saludo desde la localidad de Santa Fe, justamente en el Parque Tercer Milenio. Esta es la situación que se vive acá y es por la situación que entra en cuarentena a partir de este lunes. Son los denominados cachivacheros, quienes se encuentran acá vendiendo de forma aglomerada, sin tapabocas, sin ningún tipo de bioseguridad. Es lo que ha hecho varias veces la alcaldía local, ha pedido que estos ciudadanos guarden la distancia, utilicen todos los elementos de bioseguridad, sin embargo, no lo hacen. Es una imagen impresionante que se vive a esta hora en el centro de Bogotá, alrededor del Parque Tercer Milenio, situación que las autoridades no han podido controlar y que hasta ahora, a pesar de los esfuerzos, esta es la imagen que se ve en este momento. Nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que está ocurriendo desde este punto. Carlos Arturo Albino, Noticias RCN. Carlos Arturo, gracias. Uno de los anuncios conocidos esta mañana también fue el de declarar la alerta roja en las unidades de cuidados intensivos, como lo decíamos ahora. Gerentes de hospitales y voceros del personal sanitario insisten en el autocuidado porque a la red está al límite. La Secretaría Distrital de Salud dispuso desde un inicio porcentajes de ocupación de UCI que serían los referentes para declarar diferentes alertas en la ciudad. La alerta naranja se decretaría si las UCI superaban el 50% de ocupación y así fue. La Secretaría de Salud declara la alerta naranja en todo el sistema hospitalario de UCI de Bogotá, asume la rectoría del sistema, la referencia, contrarreferencia y pago conforme a las determinaciones que ha tomado el Ministerio. Y la roja, si el porcentaje superaba el 75%, la capital del país completa 10 días con las unidades de cuidados intensivos ocupadas a más del 80%. Nosotros necesitamos que los ventiladores lleguen a las UCIs, no a los entierros. No a los entierros, sino a las UCIs. El llamar a la gente a cuarentena, el que se vayan a casa cuando hay algún tipo de contactos, son todas medidas que hacemos para proteger la vida. Estamos en monitoreo, teniendo en cuenta la proyección de instalación de unidades de cuidados intensivos que nos permita definir la necesidad o no de la declaración de la alerta roja hospitalaria en la ciudad. El panorama para los hospitales de la ciudad también preocupa. Las cifras oficiales dicen que la mayoría de ellos ya tienen su ocupación al 100%. Nosotros inicialmente hicimos un esfuerzo de asignar 10 camas. La presión de la pandemia hizo que ampliáramos a 20 camas de cuidado intensivo y hoy ese número está ya copado al 100%. En este momento está llena, está al 100%, es decir, todo el mes de julio ha estado al 100%. Expertos aseguran que en la capital del país, en próximos días, podrían dejar de atenderse pacientes con otras enfermedades. Así que debemos prepararnos para un punto de saturación, no solo en Bogotá, sino en otras ciudades del país. Cuando se llegue a un 100% de ocupación, van a tener que negarse servicios a algunos pacientes y eso va a ser muy grave desde el punto de vista de la mortalidad. Se están dejando de atender otras patologías como el cáncer y la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal descompensada. Bogotá ya completa una semana superando el límite del 75% de ocupación en las UCI. Pues las autoridades sostienen que la cuarentena obligatoria le ha servido al sistema hospitalario de Bogotá para prepararse. Sin embargo, la curva ha ido creciendo y es probable que en 2 semanas no haya camas suficientes para atender a los pacientes. Con la pandemia, Bogotá inició la batalla para evitar el colapso de las UCI. La ocupación promedio de las UCI fue del 20 al 29% hasta finales de abril y del 30 al 39% en el mes de mayo. Y desde ese momento se advertía que si la ocupación llegaba al 50%, la ciudad entraría en una alerta naranja y entre mayo y junio el porcentaje osciló entre el 40 y 48%. Fue el 11 de junio que se llegó a 50% de la ocupación y con la declaratoria de alerta naranja una nueva advertencia. Si se llegaba al 75% de ocupación, habría alerta roja en la ciudad. El 3 de julio se sobrepasó ese 75% y la ciudad continuó en alerta naranja, hoy estando al 85.2%.
Las cifras no dan tregua. Este gráfico lo visualiza claramente. El 15 de abril los casos activos en la capital del país eran 1.234. Un mes después se triplicaron y alcanzaron 3.780 casos y siguen multiplicándose. El 15 de junio se reportaron 9.770 casos y en julio el crecimiento se dispara y llega a 20.936 hasta el último reporte que tiene 25.703 casos activos, es decir, personas enfermas de los 42.347 casos positivos que tiene Bogotá. El comportamiento de la mortalidad es igual de creciente. El 15 de abril se reportaron 59 muertos. Un mes después se llegó a la cifra de 167 y en junio los fallecidos fueron 393 y el reporte más reciente tiene 959 fallecidos. Hoy 48 instituciones prestadoras de salud se encuentran en estado rojo, es decir, que tienen entre el 70 y el 100% de ocupación. Solamente hay 5 IPS en verde, es decir, con menos del 50% de camas de unidades de cuidados intensivos libres. Desde la Secretaría de Salud de Bogotá dicen que durante todo este tiempo hospitales públicos y privados de la capital se han venido preparando para afrontar una alerta roja. En este mapa de salud Data Bogotá revela que la mayoría de los centros de salud, en su mayoría privados, tienen el 100% de sus camas UCI ocupadas. En amarillo están la mayoría de los centros de salud de la red pública, que superan el 55% de ocupación en camas UCI. En los últimos días han anunciado que, por ejemplo, el Hospital Simón Bolívar será exclusivo para pacientes COVID. Progresivamente vamos a hacer que el Hospital Simón Bolívar, el hospital público más grande de la ciudad, se convierta en un hospital exclusivo y dedicado únicamente a atención de pacientes COVID. Recibiremos 25 ventiladores más y ampliaremos progresivamente durante el resto del mes de julio y el mes de agosto hasta llegar a un tope de 186 camas UCI COVID. Pero no será el único. 2 centros de salud más también formarán parte de este plan para solo pacientes COVID. Vamos a hacer lo mismo en el Hospital de Santa Clara. Ese va a ser el destino también del Hospital de Tunal, de manera completa. De la mano de la Universidad Nacional, el Hospital de la Universidad Nacional, que nos ha recibido hasta ahora 15 ventiladores, puede llegar a transformarse completamente. El número de pacientes COVID que ingresan a las UCI de Bogotá crecen rápidamente, al mismo ritmo que sus ventiladores son instalados, buscando no llegar a la ocupación total y que Bogotá se quede sin camas disponibles. Kennedy, Suba y Bosa son las 3 localidades más afectadas en Bogotá por el coronavirus. Por ejemplo, en el caso de Kennedy, el reporte oficial habla hoy de 7.639 casos confirmados. Desde que el coronavirus llegó a Bogotá el 6 de marzo de este año, la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, comenzó a registrar el mayor número de contagios. Completa 7.639. Varias medidas comenzaron a implementarse en la zona para disminuir la velocidad del contagio, cuarentenas estrictas, pruebas aleatorias en calle, restricciones en Corabastos, cierre de 3 estaciones de Transmilenio, entre otras. Sin embargo, y a pesar de las medidas, nuestras cámaras evidenciaron que muchas personas no hacían caso y las calles cada vez tenían más gente. Muy preocupados porque la comunidad en términos general ya no cumple una cuarentena, ya se lo pasa saliendo con niños, se lo pasa saliendo en grupos familiares, ya todo el mundo ha abierto su comercio y esto está funcionando normal. La situación de la pandemia en Kennedy es alarmante, es preocupante. La capacidad de la clínica de Roma colapsa, lo mismo del hospital de Kennedy, pero es el hambre es lo que está marcando este desespero social. La misma situación se reporta en las localidades de Suba y Bosa, en donde el número de contagiados supera los 4.000 en cada zona. Solo en Bogotá, en lo corrido de la cuarentena, de la medida de aislamiento, se han impuesto cerca de 200.000 comparendos, de los cuales el 80% es por infringir precisamente estas medidas de aislamiento por la pandemia COVID-19. De estas personas, solo el 1.5 se ha acercado a reclamar, a apelar.
Bogotá ya supera los 42.000 casos confirmados por coronavirus. Los más afectados siguen siendo los hombres y la ocupación en las UCI es mayor al 83%. Muchas de las personas aún no creen que les puede dar esta enfermedad y porque en otros casos les toca salir a buscar el sustento diario. Pero no es excusa para que no puedan utilizar un tapabocas o unas gafas. En Bogotá, las personas que más se han contagiado son jóvenes entre los 30 y 39 años, con 9.214 casos. Los anuncios de inmediato generaron reacciones. Los sectores de restaurantes, comercio y construcción expresaron su preocupación por los cierres. Otra cara de la moneda la tiene la industria aeronáutica, que tomó un nuevo aire por la posibilidad